En Radio Noticias, reflexiones del día. La reflexión del día, como cada jueves, llega con la voz y pluma de Fernando Chapí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la reflexión del jueves. Les habla Fernando Chapí Martínez. El sentido de la vida. Una de esas grandes cuestiones que es difícil abordar en pocos minutos, pero vamos a intentar dar unas pinceladas al respecto, porque tiene bastante que ver con lo que se está conmemorando por estos días, ¿no? El día o la semana relacionada a la prevención del suicidio. Un tema muy delicado, un tema muy difícil y lamentablemente también muy de actualidad, sobre todo a raíz de ese gran choque que ha sufrido, digámoslo así, el espíritu de buena parte de la humanidad con la reciente pandemia. Un choque emocional, espiritual y en todo aspecto que ha cambiado la historia reciente de nuestro planeta. El sentido de la vida, si lo podemos resumir de una manera rápida, sería el conjunto de esas preguntas que se ha hecho siempre el ser humano, independientemente de su cultura, su tiempo, su religión o la ausencia de esta. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué hago aquí? ¿Existe una razón para vivir? ¿Es esto un mero accidente evolutivo o es que hay un propósito detrás? ¿Y tengo yo a nivel personal un propósito o no lo tengo para esta existencia que llevo? Son cuestiones que pueden parecer meramente quizá de un filósofo o de un pensador de temas trascendentes, pero en realidad todos nos las hacemos alguna vez, en menor o mayor medida, de manera directa o indirecta. Y esto influye en las ganas que tenemos de continuar viviendo, en la energía que le ponemos a las cosas que realizamos o la falta de lo anteriormente mencionado. Por ejemplo, en la sociedad actual, en países, por ejemplo, del norte de Europa, los países nórdicos que tantas veces son idealizados como un ejemplo de quizá de buen nivel de vida, de calidad de vida óptima, desde el punto de vista principalmente económico. Tienen pues indicadores en los que al parecer a nadie le falta trabajo o a nadie le falta una alimentación adecuada. Sin embargo, existe para muchos, para los que solo ven el aspecto materialista, el aspecto de las cifras de la abundancia material, un gran enigma, que es por qué en estos países hay tan altos índices de descontento con la propia existencia, también desembocando en las tasas más altas del mundo en cuanto a suicidio, de repente también a consumo de sustancia y otras cuestiones que pues andan por la misma línea justamente del descontento con la propia existencia, además por supuesto de otras cuestiones puramente patológicas en el caso de la depresión, de la ansiedad y de todo esto, ¿no? ¿Por qué en esos países tan prósperos, aparentemente tan ligados, tan cercanos, mejor dicho, a lo que entendemos como lo que debería ser el modelo de una sociedad perfecta, es donde más hay estos temas y no se encuentra lo mismo, al menos no en tan gran medida, en otros países donde no hay pues esta tendencia, las tendencias que suelen haber ahí, que a eso vamos a entrar también. Y lo mismo se reproduce en otros países supuestamente tenidos como desarrollados y como modelo, como pueden ser por ejemplo Japón y Corea del Sur, que están, digamos, ligados a otro tipo de cultura, pero sin embargo tienen esos mismos problemas, inclusive algunos otros, como gente que no sale de sus casas, se recluye en las mismas, y todo un auténtico problema social, incluso ligado a bajos índices de natalidad, debido a que la gente ha perdido la esperanza en el futuro
y la razón para, digamos, continuar incluso sus propias líneas familiares. Algo que tienen en común todos estos países, ya sea los del norte de Europa, ya sea los del este asiático, y también esto va incluso ya difundiéndose conforme, curiosamente, empieza a llegar el desarrollo por otros países, como por ejemplo los de Hispanoamérica, como el nuestro, y también incluso los de Oriente Medio. Es el asunto de que se va expandiendo también la idea de que el progreso y el sentido de la vida debe estar únicamente ligado a lo material, a lo que es puramente, digamos, del momento, al poder comer bien, al poder, digamos, tener algunos placeres temporales, lo que se conoce por el hedonismo, ¿no? O sea, el simplemente encontrar el sentido de la vida en base a los placeres, en base a lo que te resulta agradable, pero que al final del día nos deja a todos un gran vacío, porque te preguntas ¿por qué tengo que estar viviendo yo? ¿Acaso tiene sentido que yo continúe en la línea de la existencia sin algo trascendente, sin algo a qué apuntar? Digamos, como una finalidad, sin algo que realmente sea el pilar permanente sobre el que yo ando, sino que tengo que estar continuamente buscando pequeños y débiles pilares en, digamos, un placer como puede ser el tema de las diversiones, como el fútbol, como de repente también el consumo de alcohol o bueno, otras cuestiones más que todos sabemos. Entonces, cuando algunas personas se ponen a hacer esto y descubren que pues están también, por ejemplo, en el caso del trabajo, ¿no? Si su vida debe estar teniendo como único motivo el trabajo, pero al final llegas de eso y sencillamente pues no encuentras que haya otro motivo, sino tan solo te echas a descansar, pues muchas personas caen en el desánimo e incluso en los peores casos dejan de pensar dejan, digamos, de confiar en que exista un motivo para continuar. Esto, en realidad, como ustedes se dan cuenta, está ligado a que el sentido que nosotros intentamos encontrarle a nuestra vida está yendo por un rumbo que es bastante más frágil que el que le dábamos en siglos anteriores o el que le dan, por ejemplo, en culturas más tradicionales, que es un sentido espiritual. La cultura actual, sobre todo la que viene de los países desarrollados, es profundamente, digamos, escéptica o incluso contraria abiertamente a las cuestiones más trascendentales. Antes nosotros encontrábamos el sentido de la vida, me refiero al decir antes nosotros como especie, como seres humanos, en cuestiones como las que pueden ser quizá el tema espiritual, el tema de Dios, o de repente en cuestiones de hacer el bien común a la humanidad, ya sea desde una perspectiva, como digo, de tipo religioso, de tipo altruista, incluso de tipo ideológico o político. Pero cuando nos dicen las nuevas corrientes que incluso son difundidas a través de cuestiones como los medios de comunicación más masivos o la educación, de que todo eso es en vano porque debemos centrarnos en, como se dice, entre comillas, vivir la vida bien, o sea, de abocarnos a los placeres temporales, es ahí cuando empezamos a equivocar aquel punto en el que ponemos nuestras certezas. Reemplazamos algo más amplio por una cuestión que se puede derribar como un castillo de naipes ante al primer embate que se encuentre. Ese es el tema, amigos. Si nosotros en algún momento, de manera directa o indirecta, empezamos a preguntarnos ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es mi razón para existir y continuar? Debemos no solamente tener un tema de un buen soporte emocional, un buen soporte familiar, un buen grupo de amigos o incluso de ayuda profesional que nos sirvan a nosotros para tener una referencia y también un apoyo si necesitamos algo así para continuar adelante, sino también estar fortalecidos a nivel interior, no solamente buscar
la verdad de nuestra vida y el sentido en lo exterior, en lo que viene de fuera hacia nosotros, porque todo eso escapa a nuestro control, sino empezar a tener una mirada hacia adentro de nosotros mismos, hacia nuestro interior. Aunque esto pueda parecer una cuestión metafísica, espiritual o algo así, no caigamos en creer eso que nos dice la cultura actual, proveniente sobre todo de Europa Occidental y estos países que en realidad vienen perdiendo la fe no solo en lo trascendente sino también en sí mismos, sino volvamos a esos orígenes que habitan dentro de nosotros mismos, al valor de la persona humana, al vivir en comunidad, a, digamos, hacer que la vida tenga un sentido en el apoyo a los demás, en el hacer el bien a la comunidad, en el bien común, en hacer el bien a nosotros mismos porque nos reconocemos como parte de un universo que no es un accidente. Si creemos en Dios, pues podemos centrarnos en aquello que lo tomamos como los valores emanados de esa divinidad. Y si no creemos en Dios, que somos libres, por supuesto, de no creer también, pues al menos podemos verlo como quizá que nosotros somos parte de un vasto engranaje que va a hacer que la sociedad, si todas las piezas estamos bien, vaya a mejor y dejarle un mejor mundo, no solo a nuestros posteriores años de vida, sino también a nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos y también los del resto de nuestra comunidad, si nosotros obramos adecuadamente y podemos encontrar ahí motivos mucho más fuertes para continuar y un sentido de la vida mucho más amplio en lo que respecta a por qué continuar aquí y cuál es el motivo para ser un buen ciudadano y sobre todo para la fortaleza que necesitamos en momentos en los que todo parece desmoronarse. En resumen, no pongamos la búsqueda de nuestro sentido de la vida en cosas que son totalmente cambiables, que se pueden derrumbar de un minuto a otro, como pueden ser, por ejemplo, lo externo, un trabajo, quizá los amigos del momento o alguna diversión que va surgiendo, sino en cuestiones mucho más fuertes y que ya van más hacia nuestro interior. Dejar tanto el exterior y conocernos más a nosotros mismos. Y de ahí parte el sentido de la vida que necesitamos. Un gran abrazo, amigos, y nos vemos el próximo jueves en La Reflexión, aquí en Radio Noticias, en Estación Lamas, y también me pueden escuchar los sábados a las 7 de la noche en Misterios al Anochecer, el otro espacio que tengo aquí, y en Misterio Infinito Perú en YouTube. Un gran abrazo. Que tengan un excelente día.